Hola, ¿cómo están? En el episodio anterior, el primero de esta serie, nos hicimos una pregunta incómoda pero necesaria. ¿De qué hablamos cuando hablamos de inclusión? Hoy vamos a dar un paso más, porque cuando decimos diversidad en el aula, muchas veces pensamos solamente en diagnósticos, en etiquetas, en certificados, pero la diversidad real es mucho más amplia y sobre todo muchas veces no se ve. Hoy vamos a hablar de esa diversidad silenciosa, cotidiana, que atraviesa todas las escuelas. Mi nombre es Rodrigo Jiménez, te invito a compartir educación e inclusión. Cuando se habla de inclusión, rápidamente aparecen siglas: TEA, TDAH, trastorno del aprendizaje, cuando ya nos vamos a algo fuera de las cifras, y así distintas terminologías que también incluso se van reformulando con el paso del tiempo. Y sí, forman parte de la realidad escolar. En algún momento quizás no eran parte de ese vocabulario, simplemente porque no se percibían o porque se denominaban de otra forma o por distintas cuestiones. Pero reducir la diversidad solo a eso es un error. También hay diversidad en los ritmos de aprendizaje, los contextos familiares, las situaciones económicas, las historias personales, las formas de vincularse, los intereses. Es decir, es un universo mucho más amplio a lo que podría ser algún tipo de discapacidad o algún tipo de condición. Repito, ritmo de aprendizaje, contextos familiares, las situaciones económicas y o personales, y la forma como nos vinculamos, cuáles son nuestros intereses. Y en una misma aula conviven estudiantes que, en muchos casos, trabajan, cuidan hermanos, no tienen espacio para estudiar o viven en situaciones que nunca llegan al cuaderno de comunicaciones. Hablamos de lo material, hablamos también de la relación con sus familias, hablamos de también otras diversidades que muchas veces no se ven y que suelen ser un obstáculo para estudiar, para ser parte de un aula, de un establecimiento. Y por supuesto, no estamos yendo a cuestiones mucho más delicadas y mucho más graves. La diversidad no siempre tiene nombre técnico, pero está ahí. Hay cosas que el docente ve y otras que nunca llegan a verse, o vemos, teniendo en cuenta nuestro rol. El estudiante que parece desinteresado, quizás está agotado. Yo recuerdo, en este caso hablo en mi rol como estudiante primario y secundario, siglo pasado literalmente. Si vos estabas con sueño, bostezabas, te entredormías o lo que fuera, eras sancionado. Cuando digo sancionado, voy desde el llamado de atención a algo mayor. Pero nunca era preguntarse por qué este estudiante o esta estudiante se entreduerme, bosteza, no quiere hacer las cosas. Porque también caemos en el estereotipo de hoy los chicos son vagos y no quieren hacer nada. Hay de todo. Justamente estamos hablando de diversidad. El que no entrega trabajos o no los entrega a tiempo. Quizás tiene un solo dispositivo, el que fuera, para varios hermanos. Quizás ni siquiera tiene conectividad o acceso a la misma. Y si vamos a los métodos o herramientas, si se quiere, más tradicionales o de años atrás, el libro o el manual o el material. Hoy son caros también los útiles escolares, no pensemos solamente en una notebook. Y no todos y en todos lados tienen una biblioteca de cercanía.
Y no todos, a ver, los que me están escuchando de acá, desde la ciudad de Rufino, o de comunidades más pequeñas, no todos pueden ir en cualquier momento a la biblioteca de su propia escuela. Y le podemos sumar lo anterior, los que tienen que cuidar hermanos, los que trabajan, los que tienen situaciones familiares complejas, el que molesta constantemente. Por supuesto a uno lo irrita. Insisto, no hay que ser hipócritas, pero sí hay que analizar. Yo docente tengo al alumno que molesta todos los días. Y es feo, pero más de una vez uno pensó, menos mal que faltó. Porque uno no se las sabe todas. No es que muchas de las cosas que uno habla acá las tiene incorporadas desde siempre. Uno también ha sido estudiante por primera vez, hablo en el profesorado. Uno también ha tenido su primera experiencia en el aula como docente. Y quizás reaccionaba con muchos de estas acciones o estas formas que uno ahora dice quizás no eran exactamente las correctas. Quizás estábamos haciendo una lectura incorrecta. Quizás no hubo diálogo, no hubo indagación. La escuela muchas veces evalúa conductas sin conocer contextos. Viene a colación de todo lo que venimos hablando. Insisto, y podemos traer problemas mucho más graves de actualidad. Consumos problemáticos. Segunda y hasta tercera generación de consumos problemáticos. Violencia. Y acá aparece una tensión fuerte. La institución necesita ordenar, pero la realidad de los estudiantes es profundamente desigual. La pregunta entonces no es solo por qué no aprenden, sino también qué está pasando alrededor de ese estudiante. Gran parte del sistema educativo todavía funciona con un modelo de aula bastante homogéneo. Mismo contenido, mismo tiempo, misma evaluación. Ante una realidad que cambió y muchos docentes sienten que fueron formados para una escuela que ya no existe. Hoy se espera que el docente personalice, acompañe trayectorias, adapte materiales y currículums, gestione conflictos, incluya múltiples realidades. Todo eso muchas veces sin apoyo, porque los docentes no somos asistentes sociales, no somos psicólogos, no somos psicopedagogos. Tenemos herramientas pedagógicas. Hablar de diversidad sin hablar de condiciones de trabajo docente es quedarse a mitad de camino. Una profesión además muy estigmatizada en la actualidad. Una profesión a la que se le echa la culpa de la realidad y el presente de muchos jóvenes. Y un Estado que quizás también en este aspecto está muy ausente. En cuanto al monitoreo, el seguimiento de sus niños, de sus jóvenes. No todo depende de recursos materiales. También hay algo más profundo, que es la mirada. Incluir no siempre significa hacer algo extraordinario. A veces significa flexibilizar tiempos. Miren qué simple. Hablo de lo chiquito, lo que podemos hacer nosotros en un aula. Nuestro pequeño grano de arena, como se dice. Flexibilizar tiempos. A ver, tal alumno, tal alumna, no es que necesita más tiempo porque es vago, porque no quiere hacer las cosas. No todos estamos preparados para todas las materias, algo que hasta hace un par de décadas no se comprendía. Muchas de las cosas uno las padeció como alumno y por supuesto todavía subsisten. No es que las viejas formas, no dije las viejas formas quedaron atrás. Si se quiere, estamos en la transición entre aquella educación tradicional, que no todo es malo, aclaro, como no todo es bueno de lo que se imparte ahora,
de lo que debe ser en un aula. Tenemos para criticar y tiempo vamos a tener y episodios para hacer crítica al sistema educativo actual, que ni se imaginan, incluso recurriendo a especialistas, y lo vamos a hacer. Vuelvo, pues ya parezco el alumno que se distrae. Flexibilizar tiempos. Bueno, si yo pido que en 3 días me entreguen un trabajo, porque digamos lo puedo hacer con el 90% de los alumnos, y considero que con esos alumnos quizás darle una semana es demasiado, digo por decir, o vamos a suponer que yo digo, en una semana me tienen que entregar el trabajo. Sé que la mayoría es un tiempo más que suficiente. Pero ahí tengo ese alumno, como yo decía, que en el horario contrario al de la escuela, trabaja o cuida a sus hermanos o está a cargo de un familiar enfermo. O como les decía, quizás para el trabajo se necesitan distintas herramientas tecnológicas actuales y ese alumno tiene acceso parcial o ninguno. Pero después vamos a hablar también de esto. Escuchar. Ese alumno que molesta, ese alumno que bosteza constantemente. Yo he visto, y no me lo contó nadie, alumnas, no quiero estereotipar, pero sí, más que nada, mayormente alumnas llorando, y la clase seguía como tal. O que las mandaran directamente al baño, salieran un rato, pero nunca el docente o la docente acompañar. Como he visto al otro también. A ver, no es que tampoco uno nunca vio los ejemplos más aconsejables. Otro, cambiar una consigna de acuerdo a la comprensión de cada uno de los alumnos. Si presenta alguna dificultad de aprendizaje. Podemos tener estudiantes que tienen mayor dificultad para apropiarse de ciertos términos, o les lleva más tiempo. Y a veces damos consignas muy complejas quizás para ese alumno o esa alumna. Después discutimos, sí, también va a haber episodios para eso y van de la mano con la degradación educativa, de los problemas de comprensión lectora y todo lo que quieran. Acá estoy hablando de cuestiones que incluso están, si se quiere, en un lugar diferente o vienen más atrás que la gran mayoría de sus compañeros o tienen distintas dificultades. Aceptar distintas formas de demostrar el aprendizaje. Yo recuerdo también, me gusta pues estoy en una edad y en un momento que puedo hacer el contraste. Quizá me tocó justamente eso, que no lo elegí yo, pues digamos, si se quiere, generacional, de poder hacer estos contrastes. Lo que recibí como alumno, lo que puedo brindar como docente, o incluso siguiendo la formación docente. Antes, un resultado tenía que tener exactamente el paso que pretendía él o la docente. No importa si el resultado estaba bien. Lo único que importa es el resultado, dijo Bilardo, perdón que me vaya al fútbol para los que no les interesa para nada. No, pero hablando en serio. Antes tenía que ser los pasos que se utilizaban en aquel momento. Pues también las distintas materias o áreas han pasado por sus etapas, por sus reformulaciones, hasta modas, aunque suene banal también. Ahora yo a lo que voy, si el resultado, voy a la matemática, podemos hablar un montón de cuestiones, es el correcto, y el paso al que se llegó ese resultado se puede demostrar, no hay mucho para discutir.
y formas de demostrar el aprendizaje. Está bien esto de respetar consignas, de respetar condiciones de entrega de un trabajo, características, pero vayamos a las dificultades que puede haber en muchos casos, como yo decía. Si un alumno, insisto, no por hacerse el vivo o el rebelde, aclaremos siempre esto, si un alumno me entrega a mano prolijamente un trabajo que responde perfectamente a mis consignas, por supuesto la letra no va a ser Arial 11, interlineado 1,5, pero ese alumno que no tiene acceso a una compu de ninguna forma, o la tiene que compartir con varios hermanos y eso le implica más tiempo, o le cuesta, ese alumno me entregó un buen trabajo en el contenido. ¿Y qué? ¿Se lo voy a romper? ¿Se lo voy a tirar por la cabeza? ¿Lo voy a reprobar? La inclusión empieza cuando dejamos de preguntar qué le pasa a este estudiante y empezamos a preguntar qué puedo cambiar yo para que pueda aprender o de qué forma puedo acompañarlo. A ver, no es simple, no es automático, pero es posible. Uno no siempre tiene la respuesta, claro, también. Uno está constantemente, ¿y qué hago? ¿Y con este chico y con esta chica qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué será lo que tiene? ¿Por qué no hace esto? ¿Por qué no hace lo otro? A ver, acá estamos hablando de donde puede haber alguna dificultad que uno pueda atender. También existe la situación donde el alumno no te da bolilla, pues no le gustás vos. Ahí también tenés que buscarle la vuelta. No es fácil, hay que ser paciente también. Uno no tiene, como decía, la varita mágica. Pero bueno, a ver si busco otra forma. Y si tu materia, porque uno también vivió o convivió con docentes que sí o sí la materia de ellos te tenía que gustar. Y tenías que tener la misma capacidad para matemática, biología, química, historia, geografía o educación física. O actividades prácticas. Estoy hablando prehistoria. Y ahora yo tengo que ser consciente. Yo soy profe de historia y de algunas otras ciencias sociales. Lo digo para el que no me conoce, lo tengo ahí escrito en la descripción, en mis redes. Estudié geografía. Pero puedo tener un alumno que ama las matemáticas y detesta las ciencias sociales. ¿Yo qué voy a hacer? ¿Que se joda? Perdón que hable poco académicamente, pero bueno. No. ¿Cómo hago más atractiva la historia, la geografía? ¿Cómo lo puedo convencer de la importancia que tiene? Siempre está la pregunta matadora. Profe, ¿para qué me sirve su materia? Y no hay que decirle para que apruebe a fin de año. No. Eso sería para otro capítulo y de otra temática, pero hoy más que nunca pienso cuánto serviría la historia. Insisto con esto. ¿Qué puede cambiar uno para que el alumno aprenda? No es algo simple, no es automático, pero es posible. Y por supuesto no todas las soluciones están en nuestras manos. En todo caso sí puede estar el alerta en nuestras manos. Si todos estos problemas que hablamos, o muchos o algunos de estos problemas tienen que ver con el consumo problemático, por ejemplo, yo lo único que puedo hacer de mi parte es alertar y que actúen quienes tienen herramientas para hacerlo. Yo más que eso no puedo hacer. Sí, si se quiere acompañarlo desde lo humano. O cualquier otro problema que se presente. Ahí ya hay autoridades de otro tipo, competentes, como se suele decir. En definitiva, la diversidad en el aula no es una excepción, es la norma. El desafío no es eliminarla, es entenderla. Y en el próximo episodio vamos a meternos en un tema clave: el rol del Estado, las políticas educativas y las diferencias entre el discurso y la realidad. Porque la inclusión no depende solo de la voluntad individual. Gracias por estar del otro lado. Nos encontramos en el próximo episodio de Educación e Inclusión en 2 semanas.